final. Hugo Santos y Javi al frente, con análisis letal. Desde el sur de la Florida, venimos a hablar de finios partidos y el rival a enfrentar. Mundo Dolphins, todo sobre el mar, la pasión de los fans aquí en un lugar. Jugadas, noticias, no hay nada igual. Es Mundo Dolphins, el podcast ideal. Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast en español de los Delfines de Miami. The draft is on the books, el draft está en los libros. Veremos si permanece allí en la historia de los Miami Dolphins como uno de los mejores drafts que nos sacó de los años oscuros, o si se olvida rápidamente como algunos de los drafts de Grier y compañía. Es un draft muy importante para nuestros Dolphins porque ha sido el primero de John Eric Sullivan y de Hafley al mando de los Miami Dolphins. Estamos aquí para comentar todo lo que ha dado de sí este draft, estos 3 días tan intensos de selección de jugadores, porque además los Dolphins han sido uno de los equipos más activos de toda la NFL. Lo primero, quiero saludar a los componentes de nuestro podcast, este Mundo Dolphins, y que nos cuenten cómo han vivido estos días, lo que han podido ver, sus primeras reacciones. Desde Murcia, Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hugo, ¿qué tal? Pues nada, hablando de libros, como dices tú, pues tenemos 13 nuevos protagonistas. Esperemos que estos escriban historias mucho mejores de las que escribieron los anteriores y que sea una lectura buena a partir de septiembre, ¿no? Pues sí, claro, eso es lo que esperamos, que no sea una lectura de terror, que sea un género de aventuras, un thriller que termine bien o con la conquista del anillo. Y bueno, desde Málaga, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo has vivido entre arbitraje y arbitraje el draft de la NFL? Bueno, buenos días, buenas noches. Bien, a ver, contento mirando ahí a cada momento todo lo que podía, a ver cómo iba la cosa. Cuando me despertaba acá, como no pude ver en directo, entonces cuando me despertaba estaba ahí mirando a ver todos los picks, movimientos y todo lo que había hecho en Miami. Y de momento contento. ¿Ya? Entramos con 11, salimos con 13, o sea que bien, bien. Hemos multiplicado los panes y los peces, los jugadores que ya no están. Y bueno, a todos vosotros, seguidores de los Dolphins, seguidores de nuestro podcast, deciros que si estáis aquí ahora y todavía no os habéis enterado de qué jugadores han elegido los Dolphins, pues siento deciros que es porque no queréis. Porque en nuestra página web www.mundodolphins.es habéis tenido una reacción y un artículo instantáneo después de cada día del draft con las selecciones de los Miami Dolphins, lo que podían aportar sobre el terreno de juego y una valoración inicial en caliente que gracias a Javi Martín, a sus bots y a su interés, pues os hemos hecho llegar de primera mano. Seguramente sea un análisis bastante más fiable que el que podamos daros hoy aquí hablado, pero bueno, que no olvidéis consultar nuestra página web, porque ahí tenéis esos artículos, tenéis archivos históricos, tenéis todos los episodios del podcast, porque este proyecto, como siempre digo, es más que un podcast. No sé, Santos, Javi, si así en líneas generales queréis comentar algo del draft en general de los Dolphins, de nuestros rivales, algo que os haya llamado la atención, antes de pasar un poquito a analizar en profundidad la visión general que tengamos de este draft. Santos. Bueno, en general bastante contento y según pasan los días, si os dais cuenta, cada vez más gente, las que analizan bien el draft, van en la misma línea, ¿no? De que los jugadores que se han seleccionado eran bastante buenos en general y los adecuados. Y de todas formas ahora hablaremos un poquito de cada uno, aunque hubo ahí algo de polémica en ese primer pick de la primera ronda. Y no sé, si de los rivales no los he seguido mucho, lo tenía por aquí apuntado alguna cosilla. Bueno, los Jets, ojo, porque tenían muchas rondas, cogieron varios picks en la primera ronda.
incluido un quarterback, no sé, es que no se fiarán de Gino Smith. De Patriots creo que puedo decir que la mejor selección creo que fue antes de empezar el draft, que parece ser que Bravel se queda. Hubo ahí hubo una pequeña guerra en la rueda de prensa, nos dieron un susto a los aficionados. Quizás sea la mejor noticia de que no haya pasado nada con Bravel, con todo ese follón que tuvo con tema de la periodista. Y los Bills, bueno, reforzando sobre todo la defensa, que es lo que más necesitaban. Javi cogieron un Panther en séptima ronda, los Bills. Y bueno, la división va a estar complicada, ¿cómo no? Se han reforzado muy bien, sobre todo Jets. Yo no sé qué pasará con ellos después. Sabemos cómo funcionan los picks que cogen. Es una franquicia un tanto extraña con los jugadores que pilla, pero de luego no se puede decir que no hayan hecho un buen draft. Y de nuestro contento en general también, ¿eh? Bastante bien. Tú, Javi, así unas pinceladas iniciales antes de pasar al análisis pormenorizado. Bueno, pincelada, me parece que se ha seguido una filosofía y se ha llevado al pie de la letra, cosa que estoy contento. O sea, más que el nombre muy notorio, mega estrella, se han traído jugadores que han destacado en college, sobre todo por trabajar duro y bueno, en las ruedas de prensa que han dado. Es lo que más han dicho, que vienen a aprender, a trabajar y eso. Entonces, bueno, se ve que la filosofía que ya dijo Sullivan está inculcada en esos jugadores, así que bien, veremos a ver si así el vestuario es una balsa de agua y todo funciona muy bien. Y de los rivales, pues me quedo muy bien con el post-draft de Jets, que se está hablando ahora de que van a ir a por Russell Wilson y noticias así. Que bueno, como dice Santos, seleccionan a un QB, tienen a Gino Smith y aún así quieren ir a por Russell Wilson. No sé qué es lo que quieren montar ahí, pero bueno, ya está. Lo demás, pues nada, no he visto mucho lo que han llegado a hacer y porque hemos estado más viendo las noticias de Bravel y bueno, la playlist esa de Rossini compartida con Bravel y historias varias. Entonces hemos estado más enfocados en la parte salsa rosa de la NFL. En el salseo. Bueno, yo, antes de pasar a nuestros Dolphins, yo quiero decirlo primero porque además ya lo he experimentado este año, que seguramente este sea uno de los programas más inútiles, porque analizar el draft en caliente, en frío y con tan poco tiempo, pues no suele traer grandes conclusiones y siempre digo lo mismo, que hay que esperar. Yo prefiero analizar el draft con mayor lejanía, con mayor distancia, intentando ver un poquito qué se busca, ¿no? Con cada selección, porque, por ejemplo, tradicionalmente, bueno, ves las valoraciones que hacen del draft de los Dolphins y tienen a los que no les gusta nada, a los que les encanta y tradicionalmente pues las selecciones se valoran y luego a la larga no tienen ningún sentido esa valoración inicial. Por ejemplo, la de Patrick Mahomes era un C- para todos los analistas y la de Joe Rosen un A. Y a nosotros mismos en draft cercanos la elección de Jonas Avellaneda nos emocionó muchísimo y la de Patrick Paul nos dejó muy fríos. Y hoy en día es mucho mejor jugador y la elección fue mucho más acertada. Por ejemplo, la de Patrick Paul, o parece mucho más acertada, luego hablaremos de Jonas Avellaneda, que la de Jonas Avellaneda. Entonces, son apuestas, todos los jugadores son apuestas. Está claro que hay un equipo de scouts muy grande detrás de cada franquicia de la NFL, los eligen con una visión general, a veces por su liderazgo, no tanto por el rendimiento, a veces por su personalidad, aparte de que son todos jugadores, eso está claro, pero nosotros ahora daremos la visión general, seguramente sí que hay puntos que son criticables o en los que la gente se enfoca para criticar el draft de los Dolphins, pero es un poco una entelequia decir si es un buen o un mal draft cuando ha pasado menos de una semana y todavía no hemos visto a ningún jugador, ni al número 1, ni a Fernando Mendoza, ni a Mr. Irrelevant sobre el terreno de juego. Y la segunda cosa que quería decir es que conforme iba pasando el draft me hacía mucha gracia porque el draft de los Cleveland Browns es el que supuestamente deberían haber hecho los Dolphins, según todos los seguidores de los Dolphins en redes sociales, según todos los mocks que hemos dado de los Dolphins, porque voy diciendo el draft de Cleveland y yo digo, ¿cuántos jugadores de estos hemos seleccionado en mocks de los Dolphins? Ronda 1, pick 9, Spencer Fano, pick 24, Casey Concepcion,
Pick 39, Denzel Boston. Segunda ronda, pick 58, el safety de Toledo, Emmanuel McNeil Warren. Tercera ronda, otro offensive tackle, Austin Barber. Un center, Parker Brasilford, en la quinta ronda. Justin Jefferson, un linebacker. Joe Roger, un tight end, que también ha salido en múltiples mocks de los Dolphins. Sexta ronda, Taylor Green, un quarterback con el que la afición de los Dolphins tenía bastantes sueños. Y última ronda, un tight end de BYU, Carson Ray. Entonces, muchísimos jugadores que han salido recurrentemente en los mocks de los Dolphins, en seguidores de los Dolphins, y es que cada vez que los elegían los Browns decían, el draft de Cleveland es el draft que soñaban la mayor parte de seguidores de los Dolphins, tanto nacionales como americanos. Pero bueno, ese es el draft de los Browns. Vamos a centrarnos en este especial draft de los Dolphins del 2026. Porque el draft, como bien sabéis, se celebró la semana pasada, los días 23, 24, 25 de abril, jueves, viernes y sábado. El jueves la primera ronda, el viernes, madrugada del viernes al sábado, segunda y tercera, y el sábado por la tarde, hora española, cuarta, quinta, sexta y séptima ronda. Los Dolphins entraban con 11 selecciones y hemos salido del draft con 13 jugadores nuevos, frutos de los movimientos. Mi primera impresión es que es un draft sólido, del que los Miami Dolphins sacan varios jugadores titulares, jugadores muy importantes, y que deja un mensaje un poquito de la idea que quieren John Eric Sullivan y Hafley. Que lo que nos han contado de que querían un equipo más duro, más fuerte, más grande, porque el tamaño no se pierde conforme pasan los años y sí la velocidad, se ha hecho realidad o lo han trasladado a sus selecciones, y que tenían un poquito las ideas bastante claras. Han invertido en jugadores y posiciones que se necesitaban, jugadores con mucha experiencia a sus espaldas, muy productivos y muy versátiles, sobre todo a nivel defensivo. Y luego, ahora ya vamos a ir desglosando y vamos hablando de las luces y las sombras, porque es verdad que para mí el draft de los Dolphins tiene dos sombras o dos puntos criticables. Uno es lo que hicieron precisamente en el primer día. Nos puede gustar más o menos y sin saber el resultado, tradeamos el pick número 11 para bajar un puesto, bajar al número 12 a cambio de eso, de ese pick 12 y 2 quintas rondas, el pick 177 y el pick 180. Al bajar de la posición 11 a la 12 dejamos pasar a Caleb Downs, que era posiblemente uno de los 2 o 3 mejores jugadores del draft. Este ha sido un movimiento que se ha criticado a los Miami Dolphins porque pues, los Dolphins tenían necesidades también en la secundaria, necesitábamos un safety o un líder en esa secundaria, pero John Eric Sullivan dijo que tenía muy claro que su target en esa primera ronda era el jugador que elegimos finalmente tras bajar del 11 al 12, porque en el 11 eligieron los Dallas Cowboys a Caleb Downs. En el 12 elegimos al offensive tackle Kadyn Proctor de Alabama. Un jugador que ha jugado de left tackle, que hoy mismo ha dicho John Eric Sullivan que va a jugar en los Dolphins posiblemente durante su primer año de left guard, en el interior de la línea ofensiva. Un jugador enorme, con un tamaño, es una auténtica mole, que se mueve muy bien y es un jugador que si se puede criticar algo de su etapa en Alabama es un poquito su inconsistencia. Tiene repeticiones y snaps brillantes de absoluta élite o que te dicen que puede ser un jugador grandioso, con otras que dejan un poquito más incertidumbres.
un jugador que gustaba muchísimo a los Dolphins y no sé, quiero que me contéis, Santos, ¿tú cómo viviste este pick? ¿Cómo viviste ese trade down? ¿Cómo viviste dejar a Caleb Downs? ¿Entiendes el pick de Caden Proctor para hacerlo jugar en el interior cuando quizás Vega Ioane, que es un guard puro, un jugador que también estaba proyectado muy arriba, estaba también disponible y hubiera sido mejor coger un guard puro? Dame tus primeras impresiones de este pick y de tu draft en general. A ver, claro, aquí donde surge la primera polémica, porque tú cuando llegas en este pick siempre hacemos lo mismo, coges a lo mejor disponible o coges a lo que realmente necesitas. Y creo que tiraron en principio, claro, estaba el pick goloso de Caleb Downs, pero bueno, a cambio consigues simplemente bajar una posición y conseguir 2 rondas más del draft. Entonces, la elección creo que es la correcta por la línea defensiva que había que reforzar y dicho por los propios entrenadores que adoraban a este jugador. Decían que era 160 kilos con unos rasgos atléticos únicos y que no había otro como él en el draft. Es decir, es un jugador poderosísimo que a pesar de esos casi 160 kilos se te hace las 40 yardas en 5 y poco, se mueve muy bien lateralmente, va muy bien a segundo nivel. Quiero decir, creo que lo que buscaban, que lo que querían, sabía que les iba a llegar y por eso no le importaron bajar esa posición, o sabiendo que los Cowboys con esa subida le iban a quitar a Caleb Downs. Entonces, la decisión acertada, lo has dicho tú antes, veremos con el tiempo, pero desde luego era la posición, o una de las posiciones más importantes que necesitábamos reforzar. Y pienso que seguramente ellos tenían la idea de que al número 30 ya no les iba a llegar otra línea ofensiva en condiciones, ¿no? Porque a partir de ahí empezaron a salir varios. Tanto me has dicho tú como Vega, como Monroe Freeling, Nacho, salieron. Nacho, o sea que ellos ya sabían que no les iba a llegar ya nada en condiciones. Entonces dijeron, bueno, pues prefiero llevar a lo mejor a Proctor ahora dentro de los que hay disponibles, es el que mejor les encajaba por esas capacidades atléticas y esa fuerza, y sabiendo que después en el 30 podían conseguir otro jugadorazo que le vamos a hablar ahora. Entonces creo que fue más un poco eso, ¿no? El pensar que al 30 ya no iban a conseguir una línea ofensiva de primera ronda bueno. Yo sé que Javi está muy contento, línea ofensiva, seguramente también el valor posicional entre un left tackle, que no deja de ser un left tackle, que además Sully dijo que pues tiene esa versatilidad, que puede jugar por el interior, puede jugar igual de right tackle, si Austin Jackson se lesiona, seguramente influyó, ¿no, Javi? Y aparte que era un jugador que ellos dijeron que lo describieron como raro por su tamaño y velocidad, que les encantaba y que lo tenían, parece ser, entre ceja y ceja, ¿no? Sí, eso comentaron que iban a por él, que a pesar de su peso, y bueno, pues son 2 metros, o sea, 160 kilos, pero mide un poquito más de 2 metros, o sea, que es una mole enorme. No, de hecho se le ve ahí cuando se puso la gorra ni le cabe, o sea, la gorra en la cabeza. Y nada, que iban a por él y también eso, la versatilidad, yo creo que es sobre todo eso, porque interior en los 2 lados, exterior en los 2 lados, o sea, puede hacer cualquier cosa. Y luego también, bueno, lo que vimos en los highlights, que incluso tiene algunos no voy a decir running back, algún snap, pero porque es por el tamaño que tiene, pero sí de fullback, o sea, y a ver quién lo para corriendo, o sea. Sí que es verdad que atléticamente está muy bien preparado. Él también ha reconocido que bueno, que tuvo problemas con el peso, que los va a solucionar y que está a dieta y todo y que ha venido a aprender. Entonces, no sé, yo de momento muy contento con él. No era un jugador que viera muy arriba. Me parece que a lo mejor tal vez fue demasiado arriba que eso llevó Miami. No creo que se fuera a llevar otro equipo, pero bueno, ellos creían que sí y ellos saben más que nosotros. Entonces, de momento, pues bien, contento con ese pick. Veremos a ver cómo rinde. Yo quería remarcar 2 cosas. Una que ya la has dicho tú, que es el tema del peso, porque además salió Nick Saban, que coincidió con él en su primer año en college, a decir que era un jugador que tenía problemas de peso. Y el propio Caden Proctor ha dicho que es verdad que su primer año a la universidad llegó muy pasado de peso, pues yo qué sé, tuvo el típico verano de la selectividad, que se van a Salou y bebes y te tiras a la mala vida, pero que en cuanto llegó allí se ha puesto a trabajar y todos los entrenadores que ha tenido después en Alabama han dicho que es un jugador que es muy fácilmente entrenable, que hace caso a todas las recomendaciones que se le dan y
y que tiene entre ceja y ceja a mejorar. O sea que parece que en ese sentido el carácter y su predisposición para entrenar son intachables. Y luego también quería decir lo que ha dicho Javi también, que se llenó las redes sociales de esos snaps en los que se le ve como receptor, como fullback, incluso como wildcat QB, y que bueno, que en manos de un offensive coordinator pues puede ser muy interesante, y un papel en el que también hemos visto antes a otros jugadores como Christian Wilkins en Miami, y bueno, pues no deja de ser un plus. Creo que es un primer pick, nos detenemos un poquito más aquí porque el primer día siempre es más, pues claro, es el que marca más el draft, que dice mucho de John Eric Sullivan como general manager, porque seguramente podía haber tirado por un pick más de cara a la galería, y no, él con este pick yo creo que deja bien claro que muere con su idea, y como luego se repiten en varios picks, son jugadores que ellos querían sí o sí, que ellos tenían gradeados o rankeados más altos que la opinión general, y bueno, que no les ha importado la crítica que pueda haber a sus picks, porque creen que son jugadores que pueden ayudar al equipo. Luego acertarán o no, pero para mí eso, por ejemplo, es de agradecer también, porque si tienen una idea y una visión y creen que es la correcta, pues que la defiendan, y sobre todo eso, cuando es tu primer draft, en tu primer puesto de general manager, pues es complicado. Ese primer día terminó con otro trade, en este caso un trade up. Subimos, teníamos el pick número 30 que habíamos obtenido de Denver Broncos al tradear a Jalen Waddell, pues cambiábamos ese pick 30 y un pick de tercera ronda, el pick 90, para subir al puesto número 27. Además, obtuvimos también el pick 138, y con ese pick número 27 elegimos, este es uno de mis picks favoritos del draft, al cornerback Chris Johnson de San Diego State, porque me parece que es un jugador tremendamente versátil. Creo que es el mejor defensor en zona posiblemente de la secundaria del draft, al menos en la posición de cornerback, y creo que es un jugador que encaja a las mil maravillas en la defensa que pueda plantear Hafley, como vimos también que hicimos aquí un análisis de esta Tampa 2 invertida, mucha defensa zonal. Es un jugador que lee muy bien lo que pasa en el campo, que se anticipa, que puede jugar también en defensa al hombre, pero sobre todo que en coberturas zonales se desenvuelve a las mil maravillas. Creo que es un jugador que subió mucho además durante el proceso pre-draft porque había dudas con su velocidad, y demostró ser muy rápido en todo el proceso pre-draft, corriendo las 40 yardas en un tiempo muy decente, que subió mucho. Y una cosa es que subimos porque había varios equipos interesados en este jugador. Nos adelantamos en este caso a Buffalo Bills, y los Bills, cuando vieron que elegimos a Chris Johnson, se fueron de la primera ronda. O sea que si encima lo querían los Bills y lo elegimos antes que ellos, la ganancia del pick es doble, ¿no, Javi? Por supuesto, nada mejor que robarles un jugador como este. O sea, bueno, todo lo que has dicho. Es un jugador súper atlético. De hecho, estaba mirando ahora porque fue uno de los detalles que me gustó, que tiene más de un 9,8 en el RAS, o sea, lo que te suma todas las pruebas del combine, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, lo sitúa súper alto. El máximo es un 10 y tenía un 9,80 y no sé cuánto. Entonces es una auténtica bestia. Y bien, o sea, cubrimos la posición de cornerback, que tenemos ahí, bueno, teníamos algunas dudas. Y otra cosa también, este jugador, bueno, el año pasado, solo el año pasado consiguió 2 pick six. Entonces, eso demuestra que, bueno, aparte de interceptar, también tiene velocidad como para llevarse el balón hasta la endzone. Entonces, ojalá tengamos muchos pick six aquí en Miami con Chris Johnson. Santos, lo que ha dicho Javi, que se repiten muchísimos picks de este draft, incluso entre los subdrafted, jugadores con un RAS muy altos, de 9 y pico para arriba, o sea, muy atléticos, con mucha coordinación, velocidad, productivos. Y bueno, Chris Johnson debería ser el cornerback 1 la primera semana de septiembre, ¿no?, de los Miami Dolphins, ¿no?
Sí, bueno, aparte decías tú que eran otros jugadores o uno de tus favoritos, también el de Hafley. Rápidamente dijo que era uno de sus jugadores favoritos del draft y quiso ir a por él, o sea, tiene muy claro. eh, Decía que estaba ya diseñando en su mente, estaba diseñando jugadas ya defensivas con este jugador y otro más que cogió después de la secundaria, que ya en su mente estaba trabajando en cómo encajarían estos jugadores justamente este Johnson en la secundaria, imaginándose ya en su cabeza esas jugadas que iba a diseñar. Es uno de los jugadores que, como él dijo, están ya para jugar. O sea, están para jugar. Jugadores duros y que están ya para jugar. Un juego rapidísimo, aparte de la cobertura en zona, ataca rápido el pase y se anticipa muy, muy bien. También en los tackles. Y no sé, parece que uno de los picks, uno de los cornerbacks mejor valorados del draft. Así que un grandísimo pick aquí. Pues sí, una primera ronda que yo creo que nos debe de dejar satisfecho porque, lo que digo, obtuvimos un tackle prometedor, nunca viene mal la ayuda en la línea ofensiva, 2 picks de quinta ronda, que la gente se le olvida esto, claro. O sea, dejamos pasar a Caleb Dawes, pero tenemos 2 jugadores más en la plantilla y Chris Johnson. El segundo día empezaba con fuegos artificiales porque aquí seguramente llegue, bueno, un jugador que ya ha vuelto loco a toda la fanbase internacional de los Miami Dolphins. Yo poco más tengo que decir que un linebacker blanco con mostacho que se llama Jacob Rodríguez, que viene de Texas Tech como Zach Thomas y Jordan Brooks, o sea, los mejores linebackers, bueno, uno el mejor linebacker histórico de la franquicia, seguramente uno de los mejores, Hall of Famer, y Jordan Brooks, que está haciendo unas temporadas extraordinarias, que su mujer encima pilota helicópteros, un tío con ascendencia hispanoparlante, una máquina, el líder de la defensa y el alma de la defensa de Texas Tech y un jugador en el que tenemos puestas muchísimas esperanzas y sobre todo que otra vez veo un poco lo que buscamos. Es un jugador que se nota que fue quarterback en sus años previos de la universidad y de high school porque sabe leer perfectamente lo que pasa. Es un linebacker que en cobertura es extraordinario y me parece el complemento perfecto para ponerlo al lado de Jordan Brooks, que es un especialista en parar la carrera, en atacar esos gaps, en placar muy duro. Jacob Rodríguez también placa duro, pero me parece la combinación perfecta para tener detrás de la línea defensiva un linebacker durísimo y que penetra como nadie en los snaps de carrera y Jacob Rodríguez que puede cubrir a los receptores de slot, al running back que lee perfectamente y se anticipe al QB. A ver si, ojalá, toquemos madera, este jugador sale como todos queremos, ¿no, Santos? Sí, además hablan del robo en segunda ronda, ¿no? De este jugador. O sea, es un picazo, como se suele decir. Más creo que fue elegido fue quien salió de center, Stephenson, a elegirlo. Sí, sí. El jugador, que por cierto, que habíamos hablado de la camiseta puesta, que algún día contaremos cómo llegó esta camiseta a nuestras manos, finalmente. Pero bueno, este es otro tema para off-season, ¿no? Sí, creo que lo has dicho muy bien. Destaca porque llegó a jugar como quarterback, eso que le permite tener una lectura pre-snap bastante buena, muy élite. Le hace anticiparse y ver las jugadas y las trayectorias del balón. Un líder en el campo con mucho carácter. Y creo que acabó el año pasado, tenía por aquí anotado 4 intercepciones, 7 fumbles forzados. O sea, tira rápidamente a meter la mano para forzar el fumble del jugador rival. Una máquina de placajes y que además, como curiosidad, creo que jugó su último partido en Texas Tech en el Hard Rock. En el Hard Rock Stadium, sí. Stadium. Así es. Café, no, Stadium. Bueno, es que hay tanto café, hotel, Hard Rock Café, que ya... Bueno, Javi... Y un jugador de Texas, que luego podemos contar la cantidad de jugadores de entre Texas Tech, los de Texas, Longhorn y demás que han llegado al equipo. Sí, parece que solo tenemos scouts en el estado de la agencia libre de Green Bay y el draft de Texas. Eso es. Pero Javi, tú estás igual de emocionado que los demás. ¿Estás ya esperando que digan qué número va a llevar para comprarte la camiseta, esta vez sí, no equivocada, de Jacob Rodríguez? Sí, no, bueno, Santos está esperando también eso. O sea, veremos a ver si lo conseguimos. Sí, Jacob Rodríguez, una auténtica bestia. Está viendo ahí un 85, 100 kilos. Súper atlético el tío, además que se le ven los vídeos que es todo puro músculo. O sea, y luego aparte, bueno,
su historia con Zach Thomas, Jordan Brooks, que han sido mentores, los ha ido buscando para que además le dieran consejos y todo. Y eso mucho antes del draft, o sea, durante toda su carrera universitaria estaba en contacto con Jordan Brooks para que le aconsejara. Ujú. Así que, bueno, parece que estaba destinado a venir a Miami. Y bueno, como dices, de ascendencia mexicana y que quiere ser precisamente eso, un referente para todos Ujú. los hispanohablantes en la NFL. Entonces es su objetivo y de momento ha entrado con bastante buen pie en Miami. Pues sí, le deseamos lo mejor como a todos. Ese segundo día avanzaba y no nos movíamos de Texas porque en el pick 75 los Dolphins elegían posiblemente a uno de los picks más controvertidos, y voy a decir controvertidos porque seleccionábamos al receptor Caleb Douglas de Texas Tech, un jugador que muchísimos scouts tenían pues rankeados más bajo para el último día, quinta, sexta, séptima ronda, pero lo mismo, John Eric Sullivan y Hafley tenían clarísimo que era un jugador que les gustaba muchísimo, es un receptor altísimo, aporta mucha envergadura, muy rápido, las 40 yardas para su tamaño en 4,3 y bueno, quizás el que más incógnitas nos genere, ¿no? Porque posiblemente habría opciones a priori, siempre digo lo mismo a priori, que igual luego Caleb Douglas hace 1000 y pico yardas, 10 touchdowns y es el novato ofensivo del año o no, pero encaja en lo que ellos buscan, les gustó en la Senior Bowl, en las entrevistas, bloquea bien, entonces bueno, habrá que darle un voto de confianza, pero Santos sí que es verdad que parece que había otros propios receptores como que emocionaban más o que la mayoría de analistas tenían rankeados más altos o que hubieran sido una elección a priori mejor, ¿no? Sí, la verdad que de esta segunda ronda, quizás si en la primera fue Proctor el que nos dejase un poco más frío, en esta creo que ha sido el jugador que ahí nos sorprendió un poco, más que nada como elegido en este pick. Pero bueno, volvemos a lo de siempre, el staff estaba encantado con él, tenían claro que lo querían en ese momento. Habla de un jugador pues grande, ¿no? Un jugador alto, muy largo, que parece que corre bastante bien las rutas, con buenas manos. Y sí que es verdad que han dicho que el único o lo que ven que tiene que mejorar, dijo el propio Havli, es, como ponerse más fuerte, ¿no? O algo así dijeron en la traducción, ponerse más fuerte o coger más cuerpo, pues claro, en la NFL, pues eso puede ser un problema a la hora de correr las rutas o del choque con otros jugadores. Pero bueno, creo que dijeron que también estaba listo para luchar por la posición en todo el cuerpo de receptores para poder quedarse y lo ven como un buen pick. Bueno, lo iremos viendo con el tiempo, no lo sé. Quizás es la que más frío nos ha dejado por cómo lo dijeron en qué posición. Sí, también añadían a esos aspectos a mejorar que durante su etapa colegial ha tenido algunos drops por falta de concentración, pero bueno, eso quizás, Javi, no nos extrañe tanto en Miami, ¿no? No sé. No, Igual estamos acostumbrados. Sí, no, vamos ahora a asustar por ello. Ahí tenemos un jugador, bueno, como dice Santos, 1,90, 93 kilos, sí, un poquito delgado para esa altura. Entonces necesita ganar masa muscular, como bien dice. Y pasó bastante bajo radar. Es curioso porque no hizo las famosas estas visitas del top 30 ni historia así. Simplemente tuvo la entrevista del Combine, tuvo la de la Senior Bowl, por lo visto también tuvo otra entrevista en otro momento con el equipo, o sea que parece ser que estuvo bastante en contacto, pero pasó un poquito bajo el radar al no haber sido tan notorio y tan público los contactos que tuvo con Miami. Lo vieron, pensaron que merecía la pena llevárselo, pues nada, veremos a ver cómo sale y entonces el tiempo dirá si realmente acertaron o se equivocaron, pero bueno, eso te pasa con cualquier jugador que seleccionas en el draft. Y la tercera ronda terminaba con dos selecciones que por diferentes motivos pueden aportar muchísimo a estos Miami Dolphins. En el pick 87 seleccionábamos a Utaintain Will Kasmarek, que también parece que dejaba frío a mucha gente, pero que está claro que Sully y Hafley
saben que necesitaban un tight end bloqueador, un jugador también que puede complementar a Dulcich, y se han llevado al tight end bloqueador mejor de la clase. Para muchos analistas es una bestia bloqueando, es prácticamente un sexto línea ofensivo, o para poner al lado del tackle y arrasar con todo, y seguramente sea un jugador de un tremendo impacto para nuestro ataque terrestre. Y en el pick 94, Chris Bell, receptor de Louisville. Este es un pick emocionante, tiene su matiz de riesgo porque es un jugador que por calidad posiblemente hubiera sido final de primera ronda, principio de segunda ronda, un receptor con mucha capacidad para ganar yardas after catch, grande, también corpulento, rápido, pero que viene o está recuperándose de una lesión de ligamento cruzado de la rodilla, aunque los reportes y sus propios médicos han dicho que ya está haciendo sprints a 18 millas por hora y que va adelantado a los plazos previstos de recuperación. Pues un jugador que por calidad muchos tenían como en el top 5 de receptores de este draft, que podía haber salido, pues como digo, en el segundo día si no fuera por la lesión, y que si se recupera y rinde como esperaban, pues puede convertirse en el wide receiver 1 de estos Dolphins. No sé, Javi, ¿qué te parecen estos dos picks para terminar el tercer día? Un tight end bloqueador y receptor lesionado, pero cuya recuperación avanza por buen camino. Nada, no podíamos dejar pasar a un jugador con una lesión, o sea, si no, no era un draft de Miami. Entonces, hay que seguir con la tradición, da igual, tenemos front office nuevo, pero ahí vamos a por ello. A ver, sí, los médicos dicen que va adelantado, que va muy bien, que todo salió muy bien, que la operación salió maravillosa, pero todo lo que he leído han sido todos médicos externos, no médicos de Miami. Entonces, confiemos en que sí sea verdad y que hayamos llevado a un jugador, como dices, de primera a segunda ronda, final de primera, principio de segunda, nos lo hayamos llevado ahí en la tercera. Y el tight end, madre mía, 1,98, 118 kilos, cualquiera que se estrelle contra él, pues puede salir bastante mal parado. Como bien dices, es bloqueador, pero tiene ahí sus 42 recepciones, 507 yardas y 2 touchdowns, o sea, en su etapa colegial, pues tampoco es que sea manco, pero oye, que bien, contento con esa selección, y veremos a ver, porque ya que Waller parece que no se decide, pues parece ser que tenemos ya su reemplazo. Santos, ¿cómo valoras tú estos jugadores? Yo de los Titans voy a hablar bien porque a Waller, mira lo que pasó el año pasado, ya me voy a callar. No, a ver, Cam Murray, he dicho vosotros, con casi 2 metros y 120 kilos, y en así te corre las 40 yardas en 4.7. O sea, en velocidad tiene que ser un muro, un factor decisivo va a ser en el juego terrestre, en esa parte bloqueadora. Creo que aquí fue el pick del intercambio con Jalen Phillips de los Eagles, si mal no recuerdo. O sea, para que veáis por dónde anda uno y qué hemos conseguido aquí. Y de Chris Bell lo comparan con AJ Brown, ¿no? Es el unicornio del draft que le denomina, ¿no? Como si fuera mitológico, pero que cayó abajo por esa lesión en la rodilla. Lo definen como un receptor con cuerpo de linebacker, ¿no? Es un muro también bloqueando que podría aguantar, o definen que aguanta muy bien a los linebackers, que puede dar también espacio a los corredores. Es decir, es una mole también físicamente hablando, por lo fuerte que está, y un jugadorazo. Chris Bell creo que puede ser ya un receptor para jugar ya. Si llega recuperado, claro, evidentemente. Vamos a ver ese tipo de lesiones que no recaigan, o a las 2 o 3 jornadas tengamos que lamentarnos, pero en principio, donde lo hemos conseguido, pedazo de jugador. Y vamos a pasar ya, quizás el último día lo podemos analizar como en conjunto, porque son jugadores que pues tienen más que demostrar, pero las selecciones de los Dolphins de este último día han supuesto alabanzas públicas para Miami, porque creo que hay jugadores muy aprovechables. Con el pick 130, cuarta ronda, linebacker de Texas. Empezamos con Texas porque es la primera vez que los Dolphins eligen a 3 jugadores de la misma universidad en un draft. Linebacker de Texas,
Trey Moore, un jugador que anteriormente en otra universidad jugaba más como es raser puro y que en Texas lo han usado más pues como linebacker, también ha caído en cobertura, un poco de un arma más versátil. Pick 138, otro de mis jugadores favoritos de este draft, Kyle Lewis, linebacker de Pittsburgh, un jugador que ha caído a esta elección por su tamaño, pero que también sabe hacer de todo, placa, entra al blitz, tiene un coraje y no descansa nunca, es bueno en cobertura, un jugador que puede ser un arma importantísima. Quinta ronda, selección 158, Michael Taffe, un safety de Texas, un jugador que desde ya le deseo toda la suerte del mundo porque estaba emocionado. Es un jugador que entró como walk-on, o sea, sin beca a la Universidad de Texas, que se ha ganado su sitio, que ha acabado siendo titular, siendo elegido en múltiples equipos de la temporada. Un safety que también genera más dudas parando la carrera y como bloqueador, como placador por su consistencia, pero también en cobertura se desenvuelve extraordinario. O sea, que parece que Hafley está poblando la zona profunda del campo. Pick 177, Kevin Coleman Jr., un slot wide receiver muy interesante de Missouri, que posiblemente ahora compita con Malik Washington para ser el slot titular. Pick 180, otra moneda al aire, Seydou Traore, un tight end de ascendencia inglesa de Mississippi State, que yo creo que aquí vieron condiciones también atléticas, un ras muy alto, muy veloz, buenas manos. Seguramente es un jugador que entra en el programa, el proyecto internacional, y que puede darle a los Dolphins un hueco extra mientras él se desarrolla, y que muchos analistas han dicho que es verdad que físicamente tiene opciones muy interesantes, que puede ser un receptor muy interesante y dominante en la endzone si se desarrollan y si se pule en los aspectos técnicos del juego, de las rutas y demás. Sexta ronda, uno de mis underdogs favoritos, o una vez analizado y finalizado el draft que me he puesto a ver tape, el offensive guard DJ Campbell de Texas, tercer jugador de Texas, un right guard toda su vida, right guard, abriendo huecos para la carrera es un animal y poco más que decir. Profundidad para la línea ofensiva que nunca viene mal. Y séptima ronda, pick 238, el pick que obtuvimos por tradear a Minkah Fitzpatrick a los Jets, el edge rusher Matt Javelin de Iowa, un edge rusher que también ha pasado muy por debajo del radar durante ese proceso pre-draft, que tiene un spin move absolutamente maravilloso y que no sé por qué me da a mí Andrew Van Ginkel vibes. No sé qué queréis comentar, Santos, de este último día de las selecciones de Trey Moore, de Texas, de Kyle Lewis, de Michael Taffe, de Kevin Coleman Jr., el receptor, de Seydou Traore, de DJ Campbell y de Matt Javelin. Bueno, aquí es donde de verdad ya tienes que ver si sacas algo, ¿no? Aquí es donde puedes sacar las joyas, en estas quinta, sexta, séptima ronda. Hombre, pues me sorprendió un poco lo de Traoré, ¿no? Porque, bueno, creo que esta sí a lo mejor fue la pedrada, ¿no? La moneda del aire de decir, bueno, tengo 13 picks, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Sí que es verdad que es un atleta impresionante, capacidades atléticas buenísimas, muy buena velocidad, muy buena colocación para con las manos, pero bueno, del que yo por lo menos no tenía casi ninguna referencia hasta que, bueno, salió elegido y dicen que venía del programa internacional de NFL y demás, que ya había jugado aquí en la Universidad de Estados Unidos. Pero bueno, fue el que me sorprendió un poco más, que lo veo más como una pedrada así decir, bueno, a ver qué ocurre con este. Interesante ver lo de Taffe en la parte del safety, que decían que entró de secundaria a Dae, que era su preferido para el entrenador de secundaria de Dolphins. Y un juego muy fuerte, con una ética de trabajo también impresionante, que gustó mucho a los entrenadores. Y a ver, la última elección de Max Lewelin, por lo que se vio en los highlights y tal, destaca muchísimo, bastante impresionado con esos movimientos en spin, ¿no? Es súper ágil, con ese tipo de movimientos rápidos para intentar sortear a los tackles defensivos. Entra por el exterior, atacar al quarterback.
vamos a ver si bueno, en última ronda podría ser sorpresivo que el jugador destacara, pero bueno, me gustó bastante esa elección. Y también coincido contigo la DJ Campbell, ¿no? En este caso sí que no se dice nada de brazos cortos, al revés, jugador de brazos muy largos, con una gran envergadura que le permite abarcar una gran extensión para el contacto defensivo, muchísima fuerza corporal y creo que es un jugador que también podría tener mucho desarrollo en este primer año. Javi, ¿cuál te emociona más de estos picks del último día? ¿Cuál crees que tiene más opciones? A ver, emocionarme más. Bueno, un poco llevando a la contraria a Santos, cada vez me emociona más lo de Traoré porque cada un jugador europeo que llega allí, oye, pues siempre quieres ver más jugadores europeos que alcancen ese sueño de poder jugar en la NFL. Entonces, por esa parte sí, es intrigante totalmente qué es lo que va a ocurrir. Lo mismo el jugador, bueno, pues se queda ahí una elección que se tiró a la basura, o quién sabe, lo mismo desarrolla muy bien y tenemos ahí un gran tight end en el futuro. Esto, bueno, con todos igual, todos es tirar una moneda al aire y ver qué pasa, o sea, te la juegas en el tape, en el college, ves un jugador y luego te llega y es todo totalmente contrario, o sea, no sería la primera vez que un undrafted free agent, por ejemplo, llega a Hall of Fame, que no deberían, supuestamente, o sea, porque claro, son undrafted, vienen a simplemente a rellenar huecos, pues luego tienes un pick de primera ronda que es una auténtica bestia y resulta que es un bust completo en la NFL. Entonces, bueno, así. Luego, lo que destaco también sigue siendo un poco, pues han seguido un poco la filosofía de jugadores que puedes usar en varios frentes. Lo de Trey Moore, por ejemplo, como dices, o sea, es un, sí, linebacker, pero que si lo pones ahí de edge, te hace y te cumple y incluso, bueno, por lo que he leído, incluso hace mejor de edge que de linebacker. Así que puede ser un arma, bueno, un arma no, una navaja suiza, que quería decir, una navaja suiza en la defensa. Y DJ Campbell es otro que también se está hablando, bueno, tú lo has dicho, ha sido guard toda su vida, ha jugado de guard desde chiquitito, como se dice, pero dijo ya recuerdo fue Sullivan o Hafley que querían probarlo de center, que iban a estar ahora durante las OTA probándolo de center, que porque le veían cualidades también de que podía servir. Entonces, bueno, van buscando como que un backup de Brewer. Evidentemente Brewer no, a no ser que haya problemas con la renovación, Brewer va a seguir, cosa que esperemos que no, crucemos los dedos, toquemos madera y todo lo que se dice. Y quieren tener ahí a un seguro de vida. Entonces, bueno, parece ser que ellos ven que sí puede jugar también de center y además de guard. Entonces, pues un jugador polivalente que nos llevamos. Y el Edge, bueno, me dejó un poco frío porque pensé que iban a elegirlo más arriba, pero tal vez por eso fue la elección de Trey Moore, un jugador que te puede estar en las dos posiciones, en la linebacker y en la línea. Y a lo mejor es por eso que dejaron el Edge puro para último pick. Uh-huh. Yo así eso, en líneas generales veo que es un draft que demuestra personalidad de Sully, que demuestra que tenía una idea muy clara y que la ha ejecutado digan lo que digan y pese a quien le pese, creo que es verdad que salimos del draft con mayor tamaño, con también mucha condición atlética y veo la ofensiva me cuesta un poquito más verla ahora por eso, porque tenemos posiciones como el receptor que hay que ver, pues la química que tienen con Malik Willis, pero veo que tienen claras las cosas. Por ejemplo, ya sabemos que en la línea ofensiva van a jugar Patrick Paul, Caden Proctor, Brewer, Jonas Avellaneda, que la elección de Caden Proctor tiene un impacto en él, lo van a trasladar al right guard, su posición natural o la que más jugó en college, que en su primer año lo cambiaron de lado y eso también ha podido influir en el rendimiento tan bajo que ha tenido o en que no tuviera el rendimiento que esperábamos. Y Austin Jackson. Luego habrá que ver cuando se lesione Austin Jackson qué hacemos. Si ponemos a Sabayane allí, si ponemos a Caden Proctor de tackle, pero bueno, ese será otro debate. En la secundaria es donde veo que creo que sin grandes nombres puede hacer cosas muy interesantes, porque
En la defensa ha cogido jugadores muy versátiles, mucho jugador que es buenísimo en cobertura y leyendo al QB rival. Creo que va a haber formaciones sorprendentes o tiene en mente alinear a muchos defensive back o linebackers o a jugadores como al propio Kyle Winslow en este papel híbrido de linebacker safety ahí en la zona intermedia. Entonces, tengo muchas ganas de ver esa defensa, pero sí que parece que tiene muy claro Hafley también lo que quería, porque además tenía sus caballos ganadores o sus jugadores favoritos y los han elegido. Y un draft que si hacemos un resumen, pues tenemos que el pick número 11 se convirtió en Caden Proctor, en Kevin Coleman y en Seydou Traore. El trade de Jalen Waddell nos ha reportado, por decir, hacer un resumen de toda la offseason, a Chris Johnson, al cornerback, a Chris Bell, que si sale bien, bueno, pues ni tan mal, y a Trey Moore. El trade de Minkah Fitzpatrick, que fue un regalo, nos ha dado a Max Jewelin, y el de Jaelan Phillips nos ha traído al bloqueador Will Kasmare, jugadores, pues eso, con una función muy clara a desarrollar en Miami. Ahora hay que ajustar todo, hay que esperar que los jugadores se adapten a la velocidad NFL, sobre todo estos jugadores, que se aprendan el playbook y bueno, yo tengo muchas ganas de ver a los Dolphins. Yo creo que van a sorprender a más de uno, porque todo el mundo nos da ya como eligiendo a Arch Manning en el draft del 2027 y si no en el 2 a Jeremiah Smith. Si Malik Willis lo hace bien, bueno, son dos grandes jugadores, pero no sé cómo lo veis. ¿Vosotros veis a estos Dolphins, Javi, tan malos? No, que va, ni mucho menos. O sea, tampoco como para llegar a esos niveles. O sea, evidentemente tenemos muchos novatos, tenemos muchos jugadores buenos, como muestra la agencia libre, firmando jugadores currantes. Entonces, ni llegar a ser contenders, ni tampoco creo que estar ahí peleando por los 3 primeros picks. O sea, yo creo que nos vamos a quedar otra vez un poquito como este año, por ahí, tipo 8, 9, 10, por ahí andaría yo creo yo. No sé, lo mismo, quién sabe, lo mismo nos llama sorpresa y acabamos más arriba. Pero tal y como están las cosas, yo creo que vamos apuntando a otra temporada más o menos parecida a la de este año en cuanto a victorias y derrotas. Y Santos, ¿tú cómo ves? ¿Qué idea te haces de estos Dolphins ahora que ya tenemos la agencia libre, los fichajes, el draft? Y ahora hablaremos de los undrafted, que también hay unos cuantos y siempre hay uno o dos. Ir preparando la lista, porque a mí me bailan algunos, porque siempre hay uno o dos que sorprenden y hacen el draft de los Dolphins. Santos, ¿cómo nos ves? A ver, lo he dicho tú antes, habría que encajar todo esto. Entre la agencia libre y el draft son 34 jugadores nuevos, más los undrafted que hemos firmado ahora, que son otros cuantos más. Estamos hablando de que se están a plantar en los campos de entrenamiento más de 40 jugadores nuevos, un staff completamente nuevo también, con nuevas ideas, con un nuevo playbook, con un nuevo quarterback. O sea, todo eso hay que encajarlo. O sea, son muchas piezas a encajar. Ahora, si de verdad esto hace clic, que es como decía uno siempre, como esto encaje y haga el clic, pues a lo mejor más de uno se puede llevar una sorpresa. No es el primer equipo que no se espera nada que el año anterior acabe entre los últimos y al siguiente se te plantea una final de conferencia. No sé si será el caso. Ya vimos que el año pasado fuimos muy malos con las predicciones. O sea, no es nuestro fuerte, evidentemente, pero bueno, con mucha ilusión porque es verdad que es todo nuevo, son piezas nuevas y se ha creado mucha competitividad en el equipo. Han buscado tener 3-4 jugadores por posición. Y que luchen esa posición los jugadores para ver quién finalmente se queda en el roster final, y eso elevará la calidad de la plantilla, lógicamente. Pues competitividad que van a aportar también durante el próximo Rookie Minicamp los jugadores undrafted que han firmado los Miami Dolphins, y que yo sí que veo alguno con opciones serias de hacer el roster. Porque no llegó el QB que había prometido Sully, que dijo que iban a draftear un quarterback en cada draft hasta encontrar al elegido, pero lo firmaron al finalizar el draft como un drafted a Mark Gronowski, el QB de Iowa,
un jugador que monitorizaron y que les gusta. También es verdad que Sully dijo que la posibilidad de elegir un quarterback surgió varias veces a lo largo del draft, pero que, bueno, encontraron opciones mejores. Hemos firmado ya oficialmente o firmados como un draft de free agents a 2 running backs, Anthony Hunkerson de Oregon State y Livion Moss, running back de Texas A&M. Ojo este jugador que, bueno, puede tener su opción y sobre todo como desgraciadamente las lesiones hagan su aparición. El receptor Donovan McCulley de Michigan. Hay otro receptor que en algunos sitios dicen que está firmado, en otros no, que es Romelo Brinson de SMU. Lo vamos a dejar un poco ahí en el limbo. El offensive line center de Iowa State, Jim Boniface. El edge rusher Mason Rager de Wisconsin, ojo aquí también. El defensive tackle René Conga de Louisville y el safety de Indiana, Luis Moore. Estos 3 últimos también, si lo hacen bien, pueden tener su oportunidad, porque Conga es un línea defensiva, un defensive tackle muy disruptivo, que presiona mucho a los quarterback rivales, y Luis Moore ha sido un safety muy productivo en Indiana, que a mí me extraña que no saliera drafteado. Por firmar, o se ha desligado como que tenían una oferta o que iban a firmar por los Dolphins, pero a día de hoy no, al parecer, no hay nada oficial, no han estampado su nombre en el documento que los acredita como jugadores de los Dolphins. Están Kevin Klein, offensive tackle de Boston College, y él es de Western Michigan, Rodney McGraw. Y luego hay jugadores que están invitados al Rookie Minicamp. Tommy Castellanos, el quarterback de Florida State, aunque este ha sido invitado como wide receiver, no como QB, porque bueno, a nada que hayáis visto sus partidos en Florida State lo entenderéis. Brett Heimer, linebacker de Carroll University. Walker Parks, offensive line de Clemson. Marcus Buford, defensive back de Nebraska. Jordan Lawson, edge de Troy. Y DJ Herman, offensive line de Oregón. Javi, de estos undrafted que, como digo, siempre se cuelan 1 o 2 en el roster de los Dolphins. De lo que conoces, has leído, te gusta, has visto, ¿quién te parece que puede poner en aprietos a algún jugador de la plantilla y ganarse un puesto en el roster de 53? Complicado. Bueno, a ver, de lo que he leído, porque no he visto nada de ninguno, la verdad. He leído que, bueno, que Gronowski sí tiene posibilidades al menos de quedarse en la practice squad, es lo que dicen. Y luego también lo que tú has dicho de Moss, es posible que también, incluso he leído por ahí que tiene posibilidades de quedar en el roster de 53. Entonces, bueno, no sé. No los he visto, no puedo decir nada, pero dicen eso de que esos jugadores sí que tienen altas posibilidades comparado con el resto. Y luego lo de Tommy Castellano, wide receiver. Por lo visto, primero fue Titans quien lo invitó como wide receiver y luego fue Miami quien dijo, venga, pues yo también quiero invitarlo como wide receiver. Entonces, vamos a ver cómo sale ese experimento de Tommy. Bueno, Santos, seguramente no acertemos ninguna porque luego decimos que jugadores o que un drafted parece que van a hacer el roster y luego aparece el Keider Kohu de la vida, que sale debajo de la alcantarilla y se queda en el roster, porque afortunadamente el puesto hay que ganárselo en el campo y en los entrenamientos, ¿no? Pero a ti a priori, ¿cuál te gusta, te intriga, te emociona especialmente que tenga esa oportunidad o crees por la situación de plantilla de los Dolphins que puede luchar? Si se queda Tommy Castellano ya tenemos la camiseta, Rodríguez Castellanos. O sea, muy de fábrica quesera de La Mancha, ¿no? No, pero bueno, creo que a priori, por lo que yo estoy también en la parte de Javi, ¿no? Ya estos jugadores no los tengo ya tanto en órbita, pero de lo que se está leyendo estos días y demás, de que sí, tiene bastantes esperanzas o que pueden destacar, de verdad que el running back Livion Moss. Y también he escuchado cosas buenas de Mason Rieger, del que, además del que se esperaba que hubiera podido salir, aunque fuera ya en rondas muy bajas, tardía ya, última, séptima ronda, en el draft. Entonces, estaremos atentos, o yo estaré atento a estos jugadores si consiguen finalmente quedarse, aunque sea en el practice squad, Mason Rieger y Livion Moss.
Pues eso habrá que verlo y habrá que verlo durante el Rookie Minicamp, porque desgraciadamente con la finalización del draft, ahora sí que entramos en la larga travesía por el desierto, en las vacaciones de fútbol. Podéis repasar la temporada de los Dolphins, podéis repasar la temporada universitaria para conocer a nuestros jugadores, porque igual la temporada de los Dolphins os produce cefalea, migraña, gastroenteritis o dolencias físicas varias. Y nada, ahora ya hay que ir esperando a las actividades de la off-season, porque, bueno, ya se han ido produciendo, los Dolphins ya se están conociendo, el 7 de abril fue el primer día de entrenamientos, el 21 al 23 de abril el minicamp voluntario, que los Dolphins ya nos pusieron algún pasecito de Malik Willis, alguna recepción de Jalen Tolbert, y ahora habrá un rookie minicamp donde participarán estos jugadores invitados firmados y se empezarán a decidir cosas, pero las fechas ya como importantes empiezan el 18 de mayo con los OTAs, las Organized Team Activities, que son 18, 19, 21, 26, 27, 29 de mayo y 8 y 9 de junio, hasta el 11 incluido, perdón, y dentro de estos días de OTAs o intercalado entre los OTAs sí que está el minicamp obligatorio, que es del 2 al 4 de junio. O sea que, resumiendo para todos vosotros, estar atentos a las redes sociales, nosotros estaremos por aquí por lo que pueda pasar, igual hay algún fichaje, luego nos irán diciendo qué jugadores firman, cuando tengamos después del post 1 de junio el dinero de los cortes de Tua y Bradley Chubb. Pero del 18 de mayo al 4 de junio, pues van a estar entrenando, algunos entrenamientos de forma voluntaria y otros sí que serán obligatorios, y ahí ya se empezará a decidir el futuro de los Dolphins hasta que ya en la pretemporada pues se vayan haciendo los cortes y como ya iremos viendo. Bueno, no sé, Javi, Santos, ¿cómo queréis despedir este análisis del draft y prácticamente dar por finalizada, no sé si la temporada, no sé si con esto este es el punto y final y ya lo siguiente es el inicio de la nueva temporada, aunque oficialmente la NFL tenga otras fechas, al menos para nuestro mundo Dolphin. Nosotros igual estamos aquí, igual hacemos alguna entrevista, eso vamos a dejar a la gente con la miel en los labios, ¿no, Santos? Sí, bueno, la verdad que ahora empieza un poco un mes y medio de parón de verdad, con poquitas actividades, pero bueno, siempre hay cosas para hacer, cosas para contar. Vamos a ver qué ocurre con H, se presentará o no se presentará a los campos de entrenamiento, tanto incluso a los obligatorios como no. También estemos atentos a entre el 12 y el 14 de mayo va a salir el calendario de la NFL, con lo cual ahí veremos ya nuestros rivales, las fechas en las que vamos a enfrentar, sabremos los partidos internacionales, cómo se completan. Bueno, va habiendo cosillas que nos ayudan a rellenar un poco estos huecos, ¿no? Este mes y medio que es tan dramático a nivel de noticias y cosas de la NFL. No, sí, cosas no van a faltar, ¿no, Javi? Porque la NFL es como ese maligno a la puerta de la entrada de los coles que te va dando la droga a pequeñas dosis. Tampoco. Y te va... Caramelos. El que te da caramelos a pequeñas dosis, un día uno, otro día el calendario, otro día el partido de Brasil, otro día el de Madrid, y así nos mantiene enganchados hasta septiembre, ¿no, Javi? Sí, Santo, bueno, ya lo he dicho, la siguiente fecha que nos espera el 12 al 14 es cuando se espera, no se sabe exactamente cuándo, que empezaremos con los vídeos estos famosos que se han puesto ahora de moda de publicar el calendario, así que estaremos atentos a ver qué es lo que sacan los Dolphins y también con quién se enfrentan y en qué fechas. Bueno, pues estaremos atentos, estaremos aquí para contároslo. En nombre de los tres, de Javi, de Santos y en el mío propio, gracias a todos los seguidores de los Dolphins por el apoyo que nos dais, por la confianza en este proyecto, por hacer el mock draft tan especial que hicimos con nosotros, porque no paramos de trabajar, entre comillas, con muchísima ilusión, pues para traeros la mejor forma posible de informaros en castellano con verdad y naturalidad sobre nuestros Miami Dolphins, y para eso hacemos pues este podcast, la página web www.mundodolphins.es. Gracias por estar ahí, que os esperamos aquí como siempre en este Mundo Dolphins.
especial. Hugo Santos y Javi al frente, con análisis